Buenas, soy el representante del grupo 1, conformado por César Acosta y este servidor que les habla, Santiago Andrade. Nuestro tema es la aplicación del método de Euler y Runge-Kutta para la aproximación de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. El objetivo de esta investigación es aproximar el modelo de la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento de Newton utilizando ambos métodos. Sin embargo, tenemos objetivos específicos, los cuales son la comprobación analítica de cuál es el método, obtener una mejor aproximación en condiciones similares para la ecuación de incremento, calcular los diferentes tipos de errores que se obtienen al usar el método de Euler para determinar su factibilidad con respecto al nivel práctico si se puede usar, y verificar con la ayuda de un programa de simulación la diferencia que va a existir entre las curvas de los métodos y las curvas reales. Primero hacer una revisión del problema, qué es lo que significa esta ley de enfriamiento. Bueno, hay diferentes tipos de transferencias de calor que se dan entre un cuerpo y un medio, que es el que vamos a analizar en este caso. La ley de enfriamiento trata sobre la parte de la transferencia por convección, en la cual Newton desarrolló empíricamente un método por el cual, por medio de la pérdida de calor de parte del cuerpo, en la que busca igualarse a la temperatura ambiente. Bueno, también puede haber una ganancia de calor, pero la cosa es que busca atender a la temperatura ambiente. Entonces, este es como que el problema que tenemos, y esta parte, si bien es una ecuación diferencial que no siempre puede ser modelada por todo tipo de software, o incluso, o si lo puede hacer, a veces es más complicado que hacerlo por otros métodos que son los que vamos a analizar más adelante. Analizando cuáles son las características de este problema. Bien, la ecuación que nos dio Newton nos muestra cómo la tasa que cambia su temperatura. Nos da una ecuación diferencial de primer grado, en el que va dependiendo de la temperatura y sobre todo de la constante de convección que ya es propia de cada cuerpo. Bueno, vamos viendo a qué trata este análisis de la ley. Nos muestra cómo, dando un ejemplo aquí para poder ilustrarlo gráficamente, el comportamiento de la misma. Vemos cómo esto tiene un comportamiento exponencial negativo, en el que va a tender a disminuir. Bien, ahora analizaremos los métodos que se utilizarán. El primer método es el conocido más fácil, el método de Euler, en el que tiene un concepto teórico sencillo. Nos da una ecuación diferencial de primer grado de x sobre f de xy, y nos da una condición inicial. Con y0 va a depender de la evaluación en x0. Estos datos ya nos lo dan, que es lo que hace el método de Euler. El método de Euler es lo que toma estos datos de la condición inicial y lo reemplaza en la función que es representada por la ecuación, por el diferencial. Y esta evaluación de esta función lo multiplica por el tamaño de paso representado por la letra h. ¿Qué significa esta letra h, este tamaño de paso? Es una diferencia entre los valores de x, en este caso, dividido para el número de iteraciones. Esto nos sirve como para dar un incremento a este valor, de forma que se vaya adoptando todo el dominio del mismo. Entonces, este es el significado matemático que aquí tiene la h. Bien, esto nos da un y más 1, o sea, el y1. De esta forma, x1 se generaría formando x0 más el incremento, y y1 se formaría mediante este método. El código mediante el cual realizamos se muestra aquí en la parte derecha de sus pantallas, o izquierda, bueno. Y queda mejor explicado, o sea, cómo funciona, podemos comprobarlo, está en nuestra lista de base de códigos. El funcionamiento es ese, ¿no? Tomar un dato y ir botándolo y más uno. Bueno, vamos a ver lo que nos da este método de Euler. El método de Euler, como hemos dicho, no es tan preciso como se diga. Podemos ver cómo hay en el cálculo de error, en términos numéricos, hay una diferencia en ciertos puntos que es considerable. Pero vamos analizando lo que sucede en la parte gráfica también. Esto se queda avalado, por medio del cual en ciertos puntos la diferencia tiene precisión el método, pero tiene una diferencia considerable.
en ciertos puntos y luego ya se va acomodando. Bien, vamos a analizar el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que es el que hemos tomado, más utilizado. Tiene un análisis del principio similar del método de Euler, en el que toma una ecuación diferencial de primer grado y toma una condición inicial. Sin embargo, aquí se busca tratar de promediar las diferentes pendientes que convergen en los puntos, en los diferentes puntos del dominio. Entonces tomamos la primera pendiente, la que multiplica el incremento, que igual el tamaño de paso, tiene la misma lógica que en el método de Euler. Entonces, no voy a explicarlo dos veces. Ya, multiplica el incremento por la formación de f de x y por y, y luego, en base a esto, tomamos la pendiente 2, en la que va tomando el mismo incremento por esta función, en el que se le va aumentando términos a la x y se le incrementa el incremento dio para 2 y el y se le suma el más 1, la pendiente anterior por sobre 2. Bueno, en el método pendiente 3 es similar y el pendiente 4 vemos cómo es el procedimiento. A fin de cuentas esto se lo va, tiene una ecuación específica del método de Runge-Kutta de cuarto orden y se va reemplazando. Todo esto nos va a dar el y más 1, o sea, que tiene más el incremento. Entonces, mientras al x y apenas se le suma, así como en el ejercicio anterior, se le suma el incremento, acá el y1 en este caso, ya no sería el inicial, va a tener todo este proceso. Es un poco más largo, como podemos ver. Y el código, bueno, nos va a dar el resultado, va a iterar las veces que sea necesario. Pero la causa de que esto sea más largo nos genera una cantidad de datos que ya tienen una diferencia de error menor. Como podemos ver, está en la mayoría. Pero en su caso está en el segundo y tercer decimal, la diferencia con la fórmula real. Y esto se corrobora en la imagen en la que prácticamente no hay una diferencia perceptible para los humanos. Entonces, el método de Runge-Kutta queda mejor, queda más próximo para modelar la ley de enfriamiento. ¿Qué hemos concluido con este proyecto? Hemos comprobado analíticamente que el método de Runge-Kutta obtiene una mejor aproximación a la ecuación diferencial de Newton. Y como podemos ver, también se calculó que los errores que se obtienen al usar el método de Euler es factible a nivel práctico si no es necesaria mucha precisión en la toma de datos, o si hay una mayor cantidad en el tamaño de paso, mucho menor el h, debido a que esto genera una mayor precisión. Sin embargo, esto trae una molestia de que se generan muchos datos, entonces depende a la practicidad que se vaya a utilizar. En caso de que no sea muy importante para efectos prácticos en sí, si no es necesario mucho la precisión, se puede utilizar el método Euler. Si no, sería mejor utilizar Runge-Kutta. Bueno, y toda esta teoría que se dio anteriormente se verificó por medio de las gráficas mostradas.